Buenos días, hermanos. Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios este domingo 2 de mayo de 2021. Vamos a iniciar nuestro culto de adoración a nuestro Dios y vamos a iniciar con el preludio. Vamos a continuar con la oración de ofrecimiento. Bendito Padre Celestial, en este momento le queremos poner en sus manos este momento, este culto que vamos a tener, eh, alabando su nombre. Y Padre, le queremos pedir que usted nos dirija en este momento, que usted se agrade de estas alabanzas de este tiempo. Bendito Padre, ofrecemos nuestras vidas y Padre, le pedimos que nos dirija. En Cristo Jesús, amén. Vamos a tener una lectura bíblica en Salmo 95, 6, que dice: vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Amén. Vamos a entonar el himno 51, porque tú eres bueno.
Vamos a tener el tiempo de oración. La palabra de Dios dice, yo me aparté, pero me arrepentí. Al comprenderlo, me di golpes de pecho. Me siento avergonzado y humillado porque cargo con el oprobio de mi juventud. Jeremías 31:19. Vamos a tener el momento de oración de confesión de pecados. Entonces vamos a ponerle en las manos de Dios nuestras vidas y vamos a ponernos en cuentas con Él. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, en este momento, como dice tu palabra, que debemos de reconocer, Señor, nuestra falta, nuestro pecado, reconociendo nuestra condición humana limitada y reconociendo que nuestra maldad está siempre delante de tus ojos. Bendito Padre, queremos en este momento poner en sus manos nuestros pecados, nuestras faltas, y Padre, buscando su rostro, pidiéndole perdón, y bendito Padre, pidiéndole que cada día usted nos limpie, nos perdone. Mi Padre, pidiéndole también que usted nos ayude y pidiendo su perdón. Y gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz que usted hizo en la cruz. Tenemos la confianza de presentarnos justificados. Bendito Padre, gracias, Señor, por su perdón. Y Padre, todo eso lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener, una lectura bíblica en Proverbios 16:3, que dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Vamos a tener un momento de oración de gratitud, intercesión a cargo de nuestro pastor, Freddy Conde. Damos gracias a Dios por la bendición de estar juntos en esta tarde para honrar, bendecir, glorificar el nombre de nuestro Dios y así poder edificarnos también cada uno de nosotros. En este momento de gratitud y peticiones, en la oración de intercesión, vamos a dar gracias por los cumpleañeros que durante la semana han cumplido años o están cumpliendo años, y también por algunas peticiones que nos han hecho llegar ya hasta este momento. Les invito ahí en su lugar, que nos acompañen por favor en estas oraciones. Oremos al Señor. Padre, en esta tarde te damos gracias porque tu infinita bondad y tu misericordia es para con nosotros. Bendito Dios, gracias por haber perdonado nuestros pecados, porque tú limpiaste, Señor, nuestra vida y hoy podemos estar delante de tu presencia porque por tu sangre preciosa fuimos comprados para la gloria y honra de tu nombre y así poder tener la esperanza de la vida eterna. En esta tarde venimos dándote gracias, Padre, por la vida de Misael, quien cumplió un año más de vida, Padre Santo, su familia, nuestro hermano Isaías, nuestra hermana Olga y su hermana, así como todos sus tíos, Señor, y sus tías, sus primos están gozosos contigo, porque tú le permitiste cumplir
este año de vida. Permítele que él pueda, bendito Dios, honrar tu nombre siempre, buscar, Señor, tu rostro cada día, dejar moldearse su corazón para la gloria y honra de tu nombre, Señor, en su vida, y así tú te puedas manifestar en él. También, Padre Santo, te damos gracias una vez más por el año de vida que le permitiste a Keren Nisi cumplir en esta semana. Te la ponemos en tus manos. Que sea tu gracia, Señor, obrando en ella y manifestándote, Señor, conforme a tu bondad y propósito en su vida. En esta tarde también, Padre Santo, tenemos algunas peticiones de tus hijos que nos han hecho llegar, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por la salud de Samuel, el hijo de nuestra hermana Violeta. Él está delicado de salud, sabemos, Padre Santo, y lo seguimos poniendo en tus manos para que tú seas, Señor, en su vida, que él pueda, bendito Dios, con esto, aferrarse de tus promesas, así como su madre, Señor, y toda su familia, para que seas tú glorificándote en esa vida, Padre Santo. Este joven que conoce tu nombre, conoce, Señor, tu palabra, que tú a través de esta prueba en la vida de la familia y de él mismo, Señor, les sirva para abrazarse de tus promesas santas y gozarse, Señor, en ti, pactando contigo, Señor, para la gloria y honra tuya. Que ellos puedan aferrarse a tus promesas y que tus promesas se hagan realidad en sus vidas para la gloria y honra de tu nombre. También te ponemos, Señor, la vida de nuestro hermano Miguel Ángel Marín y su esposa, Señor, quienes están infectados por el COVID, Padre Santo. Te pedimos por Irene, Padre Santo, para que tú le des de tu gracia y de tu poder y la levantes para gloria de tu nombre. Por Miguel Ángel, que está, Señor, bastante delicado, según sabemos, Padre Santo, por los problemas que tiene, Señor, ya en su organismo. Él, el día de ayer, nos enteramos que fue hospitalizado, Padre Santo. Te suplicamos que seas tú manifestándote en la vida de tu Hijo, para que sea tu gloria, Señor, y tu gracia mostrándose en él. Enséñale a través de ellos a tu pueblo, Señor, que tu gracia y tu misericordia, tu poder se puede, Señor, mostrar en medio de las circunstancias de adversidades, y el gozo, Señor, que produce el ser tus hijos, nos ayuda a mantenernos firmes en tu presencia. Padre, te seguimos rogando porque tú obres a través de los medicamentos, Señor, si así es tu voluntad, puedas levantar a tu hijo Miguel Ángel, que está, Señor, postrado, y que sea tu gloria y tu poder haciendo tu voluntad en su vida. También, Padre Santo, en estas horas de este día, te seguimos pidiendo en el nombre glorioso de Jesucristo, por el hijo de Maylene, Miguel Ángel, Padre Santo, quien sufriera un fuerte golpe en la cabeza y fue hospitalizado. Tú conoces sus vidas, Padre Santo, sabes de ellos. Señor, que a través de esta situación que están pasando en su familia, les puedan hacer, Señor, pacto contigo, volver su rostro a ti y buscarte, Señor, como tú lo mereces, Padre Santo. Que ella pueda entender, Señor, que en ti es posible encontrar el gozo, la felicidad y la salvación, Señor, de su vida. Está en tus manos. Bendice a Ángel, Padre Santo, enséñale a través de esta prueba que está viviendo, que lejos de ti nada es posible hacer. Señor, que su rebelión contra ti pueda, Señor, ser dejada de lado y con humildad acercarse ante tu presencia para gloria y honra de tu nombre santo. También, Padre Santo, en estas horas te queremos dar gracias por la vida de Irán, quien cumplió un año de vida también en la semana. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea, Señor, glorificado en su vida, y que él se encuentre juntamente con su familia agradecidos y buscando tu rostro para hacer tu voluntad.
Padre Santo, en estas horas de esta tarde, te rogamos por todos y cada uno de los enfermos que están en todo este universo, Padre Santo, en el mundo donde nos ha tocado vivir, y que podamos recordar que esta pandemia, Señor, nos vino a enseñar lo frágil que somos como humanos y cómo tenemos que aprender a esperar y a depender solamente de ti. Gracias, gracias, mi Dios, por ser parte de tu pueblo y por estar en comunión contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tener el tiempo de alabanza. Vamos a entonar el himno 205, Iglesia de Cristo. Entonar el himno 206, el Rey ya viene. Cristo que hoy asciende
Vamos a entonar el himno 445 para tener el momento del ofertorio. Himno 445. Bendito Padre Celestial, en este momento que se han recogido las ofrendas, los diezmos, le pedimos que usted nos permita, Señor, poder adorarle con ellas. Y bendito Padre, le agradecemos, Señor, porque tenemos el alimento, tenemos el sustento, tenemos el trabajo. Y Padre, gracias, Señor, por sus cuidados y pidiéndole, Señor, que usted las bendiga, las ofrendas, los diezmos. Y Padre, pedimos que usted bendiga los trabajos de los hermanos. Y Padre, gracias, Señor, por estas bendiciones, Señor, que usted promete, Señor, para nuestras vidas. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar a una lectura bíblica que es en el pasaje de Hechos 16. Hechos 16, perdón, Hechos 1, es Hechos 1. Ajá, del 6 al 11. Entonces vamos a dar lectura, hermanos. Dice Hechos 1, del 6 al 11, que dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó en sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Vamos a tener el mensaje Visión del Reino a cargo del pastor Freddy Conde Martínez.
Muy buenas tardes, amados hermanos. Esta tarde vamos a retomar el tema que inició nuestro hermano Fer el domingo pasado, que invitamos para que nos acompañara compartiendo la palabra del Señor. Y él nos habló acerca del reino como un reino que ya había sido inaugurado, el reino de Dios que ya estaba entre nosotros, el reino de Dios que es una realidad para la iglesia hoy día, porque ya Dios lo estableció en medio de este universo, en medio del mundo, en medio de su creación. Sin embargo, en esta tarde vamos a ver qué visión tenemos del reino, cuál debe ser la visión del reino, y vamos a hablar en tres sentidos: la visión del reino en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, especialmente para la iglesia del Señor, para aquellos que hemos nacido de nuevo o que estamos dentro de este reino que Cristo inauguró con su venida a través de su nacimiento y que se dio a través de su ministerio, pero también en donde podemos ver la gracia de Dios obrando a través de su resurrección como primicia para todos y cada uno de nosotros, y entre en medio de ello su ascensión. Les invito a tener una palabra de oración en esta tarde. Querido Padre, en esta tarde nos ponemos en tus manos, queremos rogarte que sea tu gracia y tu misericordia obrando en medio de nosotros. Hoy estamos viviendo en medio de una pandemia, pero ¿cuál es nuestra actitud, Señor? ¿Qué visión tenemos del mundo en este tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir y lo que consigo lleva, Señor? Porque muchos empleos se han perdido, ingresos cotidianos que se estaban percibiendo se han dejado de hacer. Han habido muertos, bendito Dios, en la gran parte de este mundo, Señor. Casi todas las familias tenemos algún familiar, algún vecino, algún conocido, algún amigo que ha perdido la vida, Señor, y ha dejado este mundo, porque, Señor, la pandemia los ha alcanzado. Sin embargo, Padre, ¿cuál es la visión de nosotros como pueblo de Dios que tenemos del reino de Dios en este mundo? ¿Qué visión hay en nuestra vida? ¿Cuál es la actitud que debemos tomar ante estas circunstancias? Eso es muy importante. Si conocemos lo que tú hiciste, si sabemos cuál es la visión que debe haber en nosotros del reino de Dios, sin lugar a dudas nos ayudará mucho a enfrentar no solo la pandemia, sino también, Señor, las consecuencias que consigo traiga esta situación y cualquier situación dentro del estilo de vida que sea trastocado, bendito Dios, en medio de esta circunstancia. En el nombre de Jesús, pues, nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos uses delante de tu presencia como instrumento y como perfume grato podamos nosotros actuar para gloria tuya. En Cristo mi Señor. Amén. Amén. En esta tarde, la visión del reino. Muchas veces hemos escuchado acerca de la cosmovisión. ¿Qué cosmovisión tenemos en la vida? Y es algo similar, pero ahora enfocado en el reino de Dios. Hoy día mucha gente se olvida, inclusive, y hablo específicamente de personas que somos creyentes, que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, que estamos en una iglesia que ha sido redimida o comprada con la sangre preciosa de Jesucristo. Muchas personas de estas nos olvidamos de la visión que debe haber en nosotros del reino de Dios. Y entonces, cuando dejamos de lado la visión del reino de Dios, cuando hacemos a un lado la visión de la palabra y la promesa y lo que implica consigo el vivir en la palabra, nos metemos en nuestro propio reino y vivimos en nuestro propio reino, y es cuando entonces se trastocan muchos aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestra permanencia en Cristo, nuestra fidelidad a Dios, el gozo de nuestra salvación, la alegría que nos produce el ser hijos de Dios.
En los versículos 6 al 11, les reitero la lectura que ya hiciera nuestro hermano Mario, del 6 al 8 dice, recibiréis virtud. Dice, entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? 7. Y él le dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. 8. Mas recibiréis la virtud, del griego dunamit, del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos, del griego mártures, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La primera visión que debe haber, de acuerdo a este pasaje, en nuestra vida, es que dice la palabra del Señor que los que estaban ahí juntos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Jesús se presentó entonces aquí en el verso 6, el tema del reino de Dios. Sí, mis amados hermanos, recuerda usted en el versículo 3, él había dicho ya, si vamos al verso 3, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. De esto se nos habló la semana pasada, el reino restaurado. El versículo 3 lo que hace es decirnos a quién se les habla de este reino que ha sido restaurado y está hablando específicamente de los discípulos de la iglesia del Señor que durante 40 días estuvo apareciéndoseles y esto después de la resurrección. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón del reino de Dios es que es un rey vivo. Es el rey que ha resucitado, Jesucristo. No es un rey muerto, es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Entonces, el reino que había sido trastocado, el reino que había sido dañado por el pecado, fue restaurado con la muerte y resurrección de Jesucristo. No solamente a través de su ministerio se habló de esto, sino su muerte y su resurrección fue el clímax de precisamente la restauración del reino. Entonces aquí el Señor les dice a los discípulos que estaban preocupados, ya estaban preocupados, y era lógico pensar porque estaban esperando al Mesías que restauraría el reino de Israel. Y aquí el Señor les está hablando de que la restauración del reino ya se efectuó, porque recuerde que está hablando con ellos después de la resurrección. El reino ya había sido restaurado, si ellos ni cuenta se habían dado, porque el reino de Dios ya había sido establecido en medio de ellos y ellos todavía no lo habían percibido. Pero es natural, hermanos, que los apóstoles preguntaran de ese reino de Israel, que lo equiparaban con el reino de Dios. Es decir, para ellos el reino de Israel era el reino de Dios, pero ellos lo tenían en su concepción como un reino material. Cuando Jesús se aparece a Cleofas y al otro discípulo en el camino de Emaús, recuerde usted que antes de que lo reconocieran, Cleofas dijo, mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Lucas 24. Es decir, nosotros esperamos que él habría de restaurar el reino de Israel. Eso es lo que ellos estaban esperando. Pero Jesús había venido a restaurar el reino de Dios en sentido espiritual, no como ellos lo esperaban en un sentido material. Y mis amados hermanos, nosotros sabemos que el reino de Dios ya ha sido restaurado y esa debe ser la visión del reino que tenemos. Vivimos en un reino restaurado, aun cuando este reino está corrompido, el reino, hablando del mundo, ¿sí? Sin embargo, el reino de Dios, ese ha sido ya restaurado.
Entonces tenemos la visión de un reino restaurado, debemos tener la visión de un reino donde reina Jesús, donde Dios reina y donde nada de la corrupción del mundo debe afectarnos o debe dominarnos, porque Dios es el que reina a través de su presencia por medio del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que le dice el Señor a los discípulos es que no se estén preocupando, que no se estén distrayendo en estas cosas, porque no les toca a ellos, sino solo a Dios el dar este hecho en su sola potestad. Ahora, cuando ellos pensaban en la restauración de Israel y el reino de Dios, era algo que no podían separar. Sin embargo, hermanos, creían que Dios restauraría a Israel como nación a ese antiguo lugar de poder, a ese antiguo lugar de prestigio, y que le igualaban o lo igualaban a esa restauración con el reino de Dios del que Jesús enseñaba. Para ellos, escuchar a Jesús enseñar el reino de Dios era pensar que el reino de Israel sería restaurado a su antiguo esplendor, cuando David hizo posible que a través de las guerras el reino de Israel fuera un reino poderoso. Ahora, la promesa de Jesús hacia sus apóstoles de que recibirían el don del Espíritu Santo en el versículo 5, como ya vimos, parecía que era el principio, ¿sí?, de esta restauración. Al abrir él esta posibilidad, estaba abriendo la puerta para que el reino de Dios entrara en este mundo. Es decir, Jesús con su muerte y su resurrección se estaba dando pie al cumplimiento también de la promesa que había sido dada a su pueblo. Es decir, esa es la segunda visión que debemos tener del reino de Dios. Vivimos en medio de un reino no solamente restaurado por Dios, sino también vivimos en medio de un reino donde la misma presencia de Dios está guiando, dirigiendo, ayudando a su pueblo. Es decir, la presencia del Espíritu Santo que fue dado como promesa ya es una realidad. Qué hermoso es esto, porque usted y yo estamos viviendo en el poder del Espíritu. Ahora, por ello es que Jesús dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 7. Por eso les decía yo que Jesús había dicho que la llegada del reino era una realidad, pero que ellos no tenían que preocuparse por eso. Y me viene a mi mente como cuando proclamamos y nosotros compartimos la palabra. Él ha dicho que cuando nosotros demos testimonio de nuestra fe, cuando hablemos de la palabra de Dios a las demás personas, que no nos preocupemos en lo que habremos de pensar o decir, porque el Señor lo hará por nosotros. Y mis amados hermanos, la tercera cosa que podemos ver aquí en este versículo es que aquel día y la hora, dice Marcos 13, nadie sabe. El día de la parusia o la aparición de Jesucristo por segunda vez, y aquí cantábamos El Rey ya viene. ¿Y por qué cantábamos El Rey ya viene? Porque estamos viviendo en un tiempo escatológico. Sí, mis amados hermanos, nosotros sabemos que ni el Hijo, ni el Padre, ni los ángeles saben la segunda venida de Cristo, cuándo se efectuará. El único que lo sabe es el Padre. Ahora, Jesús no les dice que Israel no será restaurado. En su lugar les dice que los tiempos o los sazones son cuestiones de Dios, no suyas. Y mis amados hermanos, hoy estamos viviendo nosotros ese tiempo, el tiempo entre la primera y la segunda venida. En una gráfica escatológica así, se las presento rápidamente, a ver si la podemos visualizar. Cristo Jesús ya vino, tuvo un ministerio en este mundo, ¿sí? Sin embargo, vendrá por segunda vez. Entonces, pero en este tiempo intermedio, en este tiempo, es el tiempo entre los tiempos que dice Tesalonicenses y otros pasajes bíblicos,
en donde Cristo vendrá por segunda vez y habrán de pasar muchas cosas. Allí entra lo que algunos no entienden, como lo son pestes, hambre, destrucciones, guerras. Todos estos tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, pero no es el tiempo del fin, dice la palabra. Principio de dolores serán, pero no es el fin todavía. Entonces, cuando nosotros tenemos una visión clara del reino de Dios, sabemos que esto habrá de pasar y que el único que puede controlar y hacer que esto se termine es Dios en su santa y soberana potestad. Solo a Él le corresponde eso. Ahora, ¿qué es lo que nos debe interesar? Bueno, el verso 8 nos dice que cuando nosotros recibimos poder es a través de la palabra de Jesucristo, cuando se cumple la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo que vendrá a ustedes. Ahora, esa es la palabra griega, ya es dinamita o dunamis, como algunos también lo dicen. Ahora, aquí lo interesante es que ese poder es destructivo, ese poder es restaurador, regenerador y ayudador para aquellos que estamos viviendo en el reino de Dios. Esa visión del poder de Dios en medio de nosotros es lo que nos debe dar la fortaleza, la alegría y sobre todo la esperanza de estar en el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿qué habían preguntado los discípulos en sí? Bueno, ellos habían preguntado acerca de la restauración del poder político de Israel, del poder económico, del poder social, y su preocupación era esa: ¿cómo habrían de enfrentar ellos esto? Y por eso Jesús les dice que no se preocupen, porque esto lo tiene controlado Dios, está en las manos de Dios, Él es un Dios soberano, pero además le dice que esto, ¿sí?, no sería para ellos de gran problema, porque ellos tendrían el mismo poder de Dios en sus vidas. Ahora, si nosotros vemos aquí, hermanos, es que Jesús les está diciendo que recibirían ese poder, que es el poder de Dios. Entonces Jesús le está diciendo que ese poder les sería transmitido a través del Espíritu Santo a ellos como iglesia, a ellos como reino de Dios, porque el Espíritu de Dios funciona en la tierra y en sus vidas de ellos, y hoy desde luego, por supuesto, que también funciona en tu vida y en mi vida. Funciona el poder de Dios en Jesucristo a través de la promesa ya cumplida, que es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué les pide Jesús que hagan? La segunda parte del verso 8 dice: y me seréis testigos. Esta es la visión que debe estar clara en nosotros del reino de Dios, que Dios te pide a ti y me pide a mí, ya como parte del pueblo, a dar testimonio de quién es Jesús, de su muerte, su resurrección, su ministerio, su poder, su gracia, su misericordia, su bondad. Esta es la visión que debe haber en nosotros como parte del reino de Dios. Si tú y yo tenemos clara la visión del reino de Dios, entonces vamos a testificar, vamos a dar a conocer, y en lugar de estar preocupados, lamentándonos que está pasando toda esta situación de vida, debemos darle gloria a Dios, porque Él está en control perfecto de todas las cosas. Y yo sé que no es fácil cuando se está pasando por una situación de dificultad. Sin embargo, la gracia del Señor se manifiesta en la vida de su pueblo, en medio de nosotros, y nada sucede entre tanto Dios no permite que suceda. Ahora, la palabra, ya dijimos que es hacia su pueblo, y el tema es testificar. En ese caminar a lo largo de la vida, de la promesa, la presencia, el poder, la gracia, la manifestación de Dios. Y a lo largo del libro de los Hechos vamos a encontrar a dónde vamos a testificar nosotros. Pero ahora, ¿cuál es el requisito para la persona
que iba a reemplazar a Judas. Lo vemos más adelante en el verso 22 del libro de los Hechos, porque ese es un requisito que debe haber de convicción. En este caso, el que habría de reemplazar a Judas sería alguien que había presenciado la resurrección, y aquel que no ha vivido, que no tiene en su vida la presencia clara de la resurrección de Cristo, que no haya experimentado en su vida la resurrección de Cristo, aquel que no esté convencido de que Cristo verdaderamente resucitó, pues no va a poder dar testimonio con el poder de Dios, porque él mismo va a estar dudando, esta persona va a estar dudando. Entonces la visión que debe haber en nosotros es precisamente, hablando del reino de Dios, que tenemos que estar convencidos de que Jesús ha resucitado. Por eso una de las cosas más hermosas que hacemos como iglesia es celebrar cada año, recordar cada año la resurrección de Jesucristo el día de la Pascua. La Pascua judía se replica hoy día a través de la resurrección de Cristo, el perfecto Cordero de Dios que fue inmolado por tus pecados y por mis pecados. El poder de la resurrección está allí, porque la sangre del Cordero fue suficiente para limpiar tu culpa y mi culpa, y entonces prepararme delante del Padre como un perfecto sacrificio para gloria de Dios. Ahora, ¿recuerda usted cuando Pedro predica a Cornelio, el centurión? Él le dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, hablando de Jesús en la tierra, de Judá o de Judea y en Jerusalén. Y hermanos, luego vienen unas palabras muy fuertes que de veras hizo simbrar a los que lo escucharon y habían participado seguramente. Dice: el cual mataron colgándole en medio en el madero. Y mis amados hermanos, el centurión que está allí, Cornelio, había participado de esa muerte, porque él era el que estaba cuidando, el que estaba al frente de los soldados que estuvieron allí. Entonces por eso yo creo que lo hizo simbrar, ¿sí? A este dice, y aquí diría Cornelio, porque primero le está diciendo: lo mataron ustedes, incluyendo a los religiosos de esa época. Dice: al cual lo mataron, pero le dice: a este levantándolo Dios al tercer día, e hizo que apareciese manifiesto no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Es decir, no a todos les es dada la potestad de poder entender, ver con ojos espirituales que la resurrección de Jesucristo es un hecho real e histórico, pero que es no solo eso, sino es un hecho de poder, del poder de Dios. Y aquellos de nosotros que hemos recibido esta posibilidad, lo único que podemos hacer es dar testimonio de la resurrección de Cristo como una realidad en nuestra vida. Ahora, ¿a dónde los manda a testificar? Pedro le dice al centurión: ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y ahora es necesario que sea testificado. Bueno, empieza en Jerusalén. Luego se va a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el testimonio de los apóstoles, de los discípulos, de los testigos de Cristo, de los hombres y mujeres que hoy hemos encontrado la esperanza de la vida eterna en Él, debemos saber que ese testimonio no está limitado a Jerusalén o Israel solamente, sino que llegará hasta lo último de la tierra. Y por eso hoy día nosotros sabemos que esto es posible, porque nos ha llegado ese mensaje de redención. ¿Pero qué significa Jerusalén? Bueno, Jerusalén está claro que es para los judíos en aquel momento la ciudad sagrada, el hogar donde estaba establecido el templo, la cuna de la fe del
pueblo judío, el centro de la vida religiosa judía, el lugar en donde se adoraba a Dios. Ese era Jerusalén. Es decir, el centro de nuestra fe, la cuna de nuestra fe, el lugar sagrado puede ser inclusive tu hogar. Es posible que tu hogar sea tu Jerusalén. Es posible que tu familia sean tus primeros discípulos, en donde tú debes sembrar esa palabra, en donde tú debes hablar de Cristo, en donde debes testificar de ese Cristo resucitado con el poder de la palabra por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. No vas a decir, es que a ver si creen, es que no. Tú tienes que hablar con toda seguridad de lo que Dios ha hecho en tu vida y el poder de Dios obrando en ti. Segundo, Judea, y esto es la riqueza de esta visión del reino. Judea es el territorio o la región donde se encuentra Jerusalén, es decir, es un poco más amplio. Tu hogar, el núcleo de tu vida, pero luego puedes ampliar el radio de acción de testificar. Puede ser tus vecinos, tu comunidad, tu vecindario, y hablar de Cristo a ellos. En el argot pesquero, los que pescan con caña saben que entre más profundo lancen el anzuelo, más posibilidad tienen de agarrar peces grandes. Los peces más pequeños casi siempre van a estar a la orilla. Entre más va haciéndose profundo el agua, es más posibilidad de agarrar peces más grandes y en mayores cantidades. Ese es tu Jerusalén, Judea. ¿Qué es Samaria? Bueno, Samaria está justo al norte de Judá. Y escuchar que serían testigos en Samaria sería una respuesta y una sorpresa muy grande para muchos judíos. Sin embargo, el pueblo de Judea y Galilea se consideraba el pueblo de Dios. Ambos, los judíos como los samaritanos, creían que eran el pueblo de Dios. Y no se llevaban entre sí porque ambos tenían sus argumentos. Sin embargo, piensan los judíos que los samaritanos no podían ser apóstoles. Y lo mismo piensan los samaritanos, piensan que no podían ser apóstoles. Ahora, ¿a dónde te envía a testificar el Señor? Bueno, a aquellos que están equivocados, a aquellos que no han entendido el Evangelio, aquellos que piensan que el Evangelio tiene que ver con una vida de portarse bien, con una vida de dar mucho para el Señor y ser salvos por ello, con aquellos que piensan que haciendo buenas obras sin mediar la fe de por medio es más que suficiente, aquellos que piensen que solamente venir en los días especiales como es Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, ya la hicieron y están más cerca de Dios que el que no viene nunca. Esto no es así. Tenemos que hablarles de Cristo, decirles que es necesario que para que la palabra se cumpla en nosotros y en ellos, sin lugar a dudas, debemos estar en una comunión estrecha con Dios. No dejarlos en su error, sacarlos de su error con amor para que ellos entiendan que la comunión con Cristo a través de esa relación personal es lo que les da la oportunidad de la vida eterna. Por eso Samaria, tenemos que ir a estas personas que aún tienen dificultad para entender la visión del reino de Dios. Lo último de la tierra. Aunque muchos judíos hoy día y en aquel tiempo viven dispersos por varias naciones, el pueblo judío piensa de otras naciones y de los gentiles como los que habitan en una forma, los que viven una vida inferior, como aquellos que no tienen la presencia de Dios. Y hermanos, Dios sabe que ha escogido sin lugar a dudas como nación santa a Israel para ser su pueblo. Sin embargo, también
Dios sabe y nosotros sabemos que nosotros, los que estamos en Cristo, los que hemos sido nacidos de nuevo, los que tenemos su promesa, somos el Israel espiritual de Dios. Ahora, el Israel material suele olvidar que Dios también cuida de los gentiles. Por eso es que ellos creen que los gentiles no tienen ningún valor delante de Dios. Inclusive en tiempo de Jesús, a un gentil, a alguien que no era del pueblo judío, se le consideraba como un perro, como alguien que no merecía entrar al reino de los cielos. Hoy nosotros sabemos que los gentiles son también susceptibles a la salvación por gracia en Jesucristo. Ahora, ¿recuerda usted el pacto que Dios hizo con Abraham? Dios le dice a Abraham y le promete: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, esta es la otra visión que debe haber del reino de Dios. Que tú y yo hemos sido puestos en este mundo para hacer bendición de las naciones. Tú y yo hemos sido puestos en este mundo y hemos sido bendecidos con la presencia de Dios para bendecir a otros. No para que te quedes con las bendiciones, sino para que compartas estas bendiciones. Entonces podemos ver que a través de la obra testificadora de los apóstoles en aquel entonces, el evangelio ha ido recorriendo las naciones y el mundo hasta llegar a nosotros mismos. Y es por eso que hoy usted y yo tenemos la bendición y la oportunidad de la vida eterna. Ahora, los discípulos ministran en Jerusalén en el capítulo 1 al 7. Ellos, si usted ve ahí, marque ahí en su Biblia si tiene a la mano, capítulo 1 y al capítulo 7 va a encontrar que los discípulos se dedican a ministrar la palabra en Jerusalén. Todo su ministerio inicia allí en Jerusalén. Después se va a Judá y Samaria en el capítulo 8 al capítulo 12 del libro de los Hechos. Y al final llega hasta lo último de la tierra, versículos 13 al versículo 38, o 28, perdón. Y según su entendimiento de ellos en ese momento, era toda la tierra y a la que ellos van y predican el evangelio. Los apóstoles comienzan donde están, en Jerusalén. Y mis amados hermanos, poco a poco se esparce el evangelio y va ampliando su radio en círculos más grandes hasta que el mundo entero está incluido, tocado por el evangelio. Y aquí me detengo a pensar un momento, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Porque esto es misiones también. Esto es discipulado a las naciones. Esta es proclamación del reino de Dios. Y mis hermanos, esto que les digo es un excelente modelo que la iglesia deberíamos seguir hoy. Empezar en nuestro Jerusalén, luego ir a Samaria, ¿sí? No solamente Judea y Samaria, sino también llegar hasta lo último de la tierra. Es un modelo excelente como iglesia que deberíamos seguir. Y está en los versículos 6 al versículo 8 del libro de los Hechos. Y se narra después en todo el libro de los Hechos. Está bien marcado allí. Ahora, ¿qué pasa en los versículos 9 al 11? Que tiene que ver con la ascensión. Este también es la segunda visión de manera general con las subdivisiones. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, dice que viéndolo ellos fue alzado. Dice la palabra, el verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Ahora tenemos un relato algo más detallado que excluye el testimonio de los ángeles. ¿Sí? Vea usted los versos 10 al 11, donde se relata esto. Sin embargo, el relato toma lugar 40 días después, como dijo el versículo 3 ya, después de la Pascua. ¿Sí? Y hermanos, el lugar es el Monte de los Olivos. Vea usted el verso 12, que donde se realizó, porque usted diría,
¿Dónde fue esto? Bueno, en el verso 12 nos dice la palabra: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. A partir de aquí hablaremos la próxima semana. Sin embargo, para que ubiquemos nosotros en dónde se realizó la toma de Jesús, que sus discípulos vieron. Por eso es que en la Biblia y en la tradición judía y en la tradición cristiana, el Monte de los Olivos juega un papel importante. Porque el Monte de los Olivos no solamente es el lugar por excelencia de oración de Jesús, sino es el lugar también de la ascensión de Jesús. Y hoy muchos eruditos se preguntan, entonces, ¿a dónde va a llegar Jesús en su segunda venida? La Biblia dice que todo ojo le verá. Ya no va a ser solamente un lugar específico, ahora va a ser algo así como a nivel mundial, porque el reino de los cielos ya se ha esparcido fuera de Jerusalén. Ya no solamente es el centro de la fe, ahora es algo más que eso. Y hermanos, en el verso 11 dice que fue tomado delante de ellos y ahora está, de acuerdo a la palabra de Dios, en verso 34 de Romanos 8, dice que ahora ese Jesús que fue tomado y visto por los apóstoles está en el cielo y que intercede por nosotros con el Padre. Ahora, y lo que le decía en Hebreos 9, por ejemplo, dice que cuando regrese el Señor Jesús, cuando regrese a este mundo, ¿sí?, será visto de los que le esperen en salud. Será visto por todos. El verso 28 del capítulo 9 del libro de los Hebreos. Ahora, la ascensión de Jesús, ¿qué es lo que hace, hermanos? Y esta es la otra visión que debe haber en nosotros. Es claro que la ascensión de Jesús pone el fin a las apariciones de su resurrección. ¿Por qué decimos esto? Porque mucha gente dice que ve a Jesús aparecerse, inclusive, no sé si usted ha visto a través del internet ahora, que de repente suben imágenes donde a través de unas nubes ven a Jesús, a través de alguna situación o inclusive alguna falla en algún árbol o algo por el estilo, dicen que es Jesús mismo quien se está manifestando al mundo. Sin embargo, hermanos, dice el verso 10 que estando con los ojos puestos en el cielo, ¿sí?, ¿qué sucede? Bueno, Jesús es tomado. Ahora, la iglesia, el día de hoy celebramos la ascensión de Jesús. 40 días después de la Pascua, nosotros recordamos esto. ¿Y qué incluye los 40 días? Bueno, si hacemos un retroceso hasta la ascensión de Jesús, vamos a ver que incluye el domingo de Pascua y el jueves de ascensión, porque de acuerdo a esto, Él asciende al cielo un día jueves. Entonces, mis hermanos, estando con los ojos puestos en el cielo, dice el verso 10, nos lleva a pensar que la próxima parte de la historia empieza cuando la ascensión aún está ocurriendo. Es decir, entre tanto Jesús está yéndose, se está cumpliendo la promesa del Señor. Entre tanto que Él iba, ¿qué sucede? Bueno, dice, aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestiduras blancas. La segunda parte del verso 10. Y entonces entran en diálogo. ¿Recuerda usted que las mujeres en la resurrección vieron a 2 mancebos también? Los discípulos vieron a 2 varones. Y me hace pensar en la tradición judía, donde dice que en boca de 2 o 3 testigos, toda verdad será creída o será realidad cuando se testifique de esto. Entonces, eso tiene que ver, yo creo, con esto, que los discípulos tienen a 2 testigos con ellos para que no pensarán que ellos estaban teniendo una alucinación. Ahora,
Lo primero que dicen los ángeles, los varones a ellos, en el verso 11 dice, varones galileos. Vea usted, varones galileos, Judá, el lugar de Jerusalén y el templo, era el centro de la vida religiosa judía. Y Galilea, mis hermanos, estaba más allá, ¿sí? Era un territorio bastante distante y debilitado por la presencia de tantos gentiles. Y Jesús, hermano, nació en Belén de Judá, pero fue criado ¿en dónde? En Nazaret de Galilea. Sin embargo, fue en Judá donde encontró su más fuerte oposición. Y en Judá fue donde fue crucificado. Sí, mis amados hermanos. Y está claro también que fue en Judá donde resucitó, y será en Judá donde los apóstoles comenzarán su ministerio el día de Pentecostés. ¿De qué nos habla? Donde hay más oposición, donde hay más resistencia al evangelio, ahí tiene que ir y anunciar el evangelio. ¿Se le ocurre algún lugar en México? Sí, hay muchos. A lo mejor hay muchos, pero ¿sabe usted? Los lugares que son centros de diversión, y hago esto entre comillas, es donde usted debe estar predicando la palabra. Yo recuerdo que cuando estábamos en Guerrero íbamos en un proyecto que teníamos de alcanzar principalmente a los niños. Íbamos a Acapulco en Semana Santa, en plena Semana Santa, y presentábamos el evangelio. En plena semana, mientras todo el mundo se divertía, nosotros estábamos predicando el evangelio. Y una ocasión recuerdo que con nuestro amigo Quique nos sorprendimos porque ¿sabe quién nos hospedó en su casa? Una persona que era un barman que se dedicaba en ese tiempo y que ganaba mucho. Él nos hospedó en su casa, nosotros siendo cristianos. Nos hospedaron en su hogar, no solo nos dieron hospedaje, sino también nos apoyaron con la alimentación, y al final de cuentas este hombre terminó recibiendo a Cristo. No sé de qué trabaje ahora, ¿verdad? Porque seguramente de barman ya no va a seguir, porque Cristo hizo la obra. Allí donde aparentemente está más difícil que el evangelio penetre, ahí es donde el evangelio penetra. Y en Guerrero, déjeme decirle que el evangelio inició en la Sierra de Guerrero, y esto es increíble, porque es allí donde está hoy día reconocido como uno de los lugares de más tráfico de drogas o de estupefacientes. Sin embargo, allí el evangelio sigue penetrando por gracia de Dios. Así que usted busque cerca de su ciudad un lugar. Recuerdo también, y le comentaba a una iglesia un día predicando, no suelo decirlo mucho, pero a mí esa vez a mí me emociona esto, porque mientras era estudiante de seminario allá en Mérida, me dieron, no sé por qué el Señor me ha puesto siempre en estos cargos, en esta bendición, me pusieron como en aquel entonces el director del Ministerio de Evangelización y Misiones. Era el Departamento de Evangelización y Misiones en aquel entonces, dentro de los jóvenes. Y entonces un día se me ocurre decirle a los jóvenes, si alguno me está escuchando seguro se reirá ahorita, porque se me ocurre invitarlos. ¿A dónde cree usted que los llevé a predicar? Al centro de prostitución de Mérida. Y a las muchachas tuve que regresar a varias porque pues se iban vestidas como para una fiesta. Le digo, no, las van a confundir. Y a los jóvenes les dije, vístanse como deben vestirse, no tan elegantes, de manera discreta. Y hermanos, durante esos días que estuvimos yendo a predicar, varias mujeres de esos lugares recibieron a Cristo. Y un día regresando a predicar precisamente a una iglesia, me saluda una mujer y me dice, ¿usted no se acuerda de mí? Le digo, la verdad, no, usted es el pastor Freddy Conde. Yo preguntaba de usted, en aquel entonces era estudiante, y le digo, sí, yo soy el pastor Freddy. Cuando supe que iba a venir me dio tanto gozo y le dije a mi esposo, tienes que conocer al hombre que Dios usó para presentarme el evangelio.
Ella dejó la prostitución, hermanos, se casó y ahora tenían 4 hijos y vivían una vida diferente. Ese es el poder del evangelio que Dios prometió a su iglesia, y debemos tener la visión del reino de Dios en nuestra vida. No estamos predicando a un Cristo muerto, no estamos hablando sin el poder de Dios en nosotros, estamos hablando con la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, vea usted que fue en Judá donde resucita, y será en Judá donde los apóstoles comenzarán su ministerio en el día de Pentecostés. Satanás creía que ya había matado a Jesús, sin embargo fue todo lo contrario, y fue en este mismo pueblo donde lo mataron, donde el apóstol Pedro empezó a predicar. Ahora, tienen que ver las mujeres, quienes también ven la tumba vacía cuando vienen a ungir a Jesús el domingo de Pascua, y por lo tanto la primera en saber de la resurrección de Jesús. La visión que tenemos nosotros entonces es que somos hombres y mujeres que podemos proclamar la ascensión y que continuamos con el ministerio de Jesús en este mundo, porque Dios te lo dio a ti y a mí. ¿Qué estáis mirando al cielo? Dicen los ángeles. La última parte. Bueno, y vea usted que es la tercera vez en los versículos 9 al 11, donde Lucas nos dice, que es el escritor del libro de los Hechos, que estos apóstoles miraban hacia el cielo. Es una repetición que refuerza el hecho de que estos apóstoles son testigos, y no solo del Cristo resucitado, sino también de su ascensión. Es decir, Cristo no solo tuvo poder para resucitar, sino también para ascender al cielo. Y de ahí que debemos tener la visión del reino de Dios, de que un día vendrá por su pueblo, por su iglesia, por usted y por mí, y por todos aquellos que seamos hallados fieles hasta el fin. No que no tengamos errores, no, de aquellos que aún a pesar de nuestros errores nos dejemos ayudar por Dios y guiar por Dios. Dice la palabra, porque este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y mis amados hermanos, estos mensajeros angélicos traen la promesa de que el Jesús que han visto ascender al cielo será el que volverá a la tierra como le habéis visto ir al cielo. ¿No le gustaría a usted contemplar a ese Jesús viniendo en las nubes con sus ángeles, como lo dice el Evangelio de Mateo y Tesalonicenses? ¿No le gustaría a usted ser parte de ese séquito de seguidores que le reciba para gloria del Padre? Hermanos, vea usted que los apóstoles, los ángeles no indican cuándo será esto. Lo que sí están seguros es que sucederá. Por lo tanto, la certeza de la segunda venida de Cristo debe ser la visión de la iglesia del reino de Dios. Jesús vendrá por segunda vez por su pueblo a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se cumpla en este universo. Y mis amados hermanos, ¿qué visión tienes del reino de Dios, del reino de los cielos? El reino ya ha sido inaugurado. ¿En qué reino estás viviendo? ¿En el reino de Dios? ¿En el reino de los cielos? ¿O en tu propio reino? Si tú estás preocupado y te estás ocupando solamente de ti, pues sigues viviendo en tu reino y no en el reino de Dios. ¿Sí? Vea usted que Jesús había pedido que sus discípulos cumplieran sus órdenes y les había dicho que lo hicieran, pero entonces le dice que pronto lo llevarían a cabo, y entonces ya los trasladamos al capítulo 2 del libro de los Hechos, donde empiezan los apóstoles a cumplir la orden de Dios dada por Jesús y empiezan a vivir entre el Cristo que vino y el Cristo que está por venir. Es decir, la ascensión, la segunda venida. Esta ecuación o esta figura que les presento es precisamente una gráfica escatológica. Cristo ascendió al cielo y vendrá por segunda vez. Este tiempo
entre los tiempos es el que estamos viviendo nosotros, el tiempo de la ascensión y el tiempo de su segunda venida. Es el reino de Dios que está entre nosotros, pero tú debes vivir en ese reino. Si no estás haciendo esto, estás viviendo en tu propio reino y eso no agrada al Padre. Oremos al Señor. Querido Dios, en esta tarde, como cristianos debemos vivir en una actitud de esperanza. La esperanza de la resurrección que tenemos delante de ti. Y Padre, y también el comienzo y la ascensión que vieron los discípulos. Porque no es el final que estamos viviendo, Señor. Inclusive esta pandemia no es el final. Solamente es, bendito Dios, el inicio. El inicio de tu segunda venida, el inicio del reino inaugurado que ha sido por Jesucristo en su irrupción en este mundo. Permite que vivamos en tu reino y no en nuestro propio reino. Que percibamos, Señor, lo que tú realmente nos has dejado. Que testifiquemos con poder, con la esperanza de la vida eterna, pero con la certeza del gozo pleno de nuestra salvación. Gracias, Señor, por ser tus hijos, porque no nos prometiste, Señor, algo que no estés dispuesto a cumplir, sino nos has dado promesas que seguramente se cumplirán y que nosotros debemos aferrarnos a ellas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra expuesta. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 212. Sus talentos podrán los otros y el mío yo esconder. Fiel quiero serle hasta esperar su venida en su servicio, siempre constante y veraz. Fiel quiero serle, por su mano me lleve hasta
espera su venida, mas cuando yo no lo sé, tan solo yo anhelo me encuentre siempre vivo, ferviente y fiel. Fiel quiero serle, esperar su venida en su servicio, siempre constante y veraz. Fiel quiero serle, por todo su mano me lleve, hasta que tenga el gozo de ver su faz. 158 y después pasamos al acto de Santa Cena. Qué bendición poder participar de este acto de fe, que es el sacramento de la Santa Cena. Escuchemos la invitación que nos hace el Señor a través de su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 37 y 38. Dice, nuestro Señor Jesús nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Hoy, mis amados hermanos y hermanas, tenemos la bendición de poder participar de este sacramento. Hemos sido convidados a participar de la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo,
los cuales serán y son ya el instrumento de su obra de salvación hecha en nuestra vida y a nuestro favor. La palabra predicada junto con este sacramento y los sacramentos del bautismo son símbolos visibles que alimentan integralmente nuestra vida como hijos de Dios y nuestro espíritu para la gloria del Padre. Somos nosotros hijos del pacto de la gracia de Dios, por lo tanto, su amor y su misericordia a todos aquellos que hemos pactado con Él se manifiesta en nuestra vida. Por ello es que podemos nosotros participar de este sacramento. Ya hemos hecho una oración de confesión de pecados. Por ello, en esta tarde quiero invitarlos a que oremos y consagremos los elementos de la Santa Cena, del uso común al uso sacramental de la gracia y la presencia de Dios en medio de nuestra vida. Querido Padre, en esta tarde te damos gracias por darnos la oportunidad y el privilegio de estar delante de ti. Venimos en el nombre de Jesucristo a poner estos sacramentos en tu presencia delante de ti para invitar, Señor, a tu pueblo a participar de ello. Gracias por darnos la oportunidad y el privilegio a este reducido grupo de hijos tuyos de poder participar, Señor, de este hermoso sacramento de la Santa Cena. Hoy, los miembros en plena comunión, aquellos que sintiendo dolor por su pecado, hemos venido a ti para tomarlo. Por favor, Padre, glorifícate en ello y permítenos que pasen del uso común al uso sacramental, para que así como el pan alimenta el cuerpo, también este pan espiritual alimente nuestra alma. Y Señor, así como el agua produce en nosotros el gozo y refresca, Señor, nuestra vida, también este vino refresque nuestro espíritu delante de ti para la gloria de tu amado Hijo. En Cristo Jesús oramos. Amén. La noche que nuestro Señor Jesucristo fue entregado, tomó el pan y lo partió y dio a sus discípulos diciendo: este pan es el nuevo pacto en mi cuerpo que por ustedes es partido. Todas las veces que de él comamos, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. También tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Hoy, ministrando en su nombre, os doy a ustedes. Vamos a entrar de este lado y salimos así. Vamos a invitarlos a participar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo de Jesucristo que por nosotros fue partido y su sangre derramada en nuestro favor. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y su sangre representados en este pan, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y en la copa la sangre derramada en nuestro favor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús.
Hoy hemos sido convidados a participar de este sacramento de la Santa Cena, porque como hijos del pacto nos ha dado esta potestad del Señor Jesús de participar de este hermoso sacramento. Hoy, ministrando en su nombre, os doy a ustedes, comamos y bebamos en su memoria. Señor Jesús, aquí estamos nuevamente delante de ti, renovando nuestro voto de fidelidad y servicio a ti. Hemos pactado en el nombre de Jesús contigo, oh Padre de las luces, y venimos para renovar este voto de fidelidad y servicio ante tu presencia. Gracias por habernos perdonado y por habernos hecho tus hijos. Ahora, Padre, tú que eres nuestro pan de vida, glorifícate en medio de tu pueblo y enséñanos a caminar de manera tal que la gracia, la honra y el poder de Jesús se manifiesten como una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos. Tú que eres el pan de vida, permite que muchos se alimenten en ti, que muchos crean en tus promesas y vivan conforme a tus mandamientos. Gracias por darnos la oportunidad y el privilegio, como hijos tuyos, de participar de este hermoso momento que por la fe en Jesús podemos hacerlo. Gracias desde ahora y por siempre. Amén. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la unción y la bendición de su Santo y bendito Espíritu, sea con todos los presentes a través de las redes sociales que están en línea, a través de los medios electrónicos, de este reducido número de hermanos que estamos presenciando este acto de fe, pero sobre todo, que la presencia del Espíritu Santo en cada vida se manifieste para que la gloria sea dada a Dios solamente. Y así cuando el príncipe de los pastores aparezca por segunda vez, dé la recompensa a aquellos que sean hallados fieles hasta el fin, desde ahora y hasta que Jesús venga. Amén y amén. Pues el aviso es que en momentos de aviso les queremos recordar las actividades de la semana. Tenemos el día miércoles de estudio bíblico, el viernes de oración, pero hoy en punto de las 6 de la tarde y por los 4 domingos restantes después de hoy empezamos con la apertura del mes del hogar. A las 6 de la tarde estaremos celebrando nuestro culto de hogar cristiano. Les invitamos para que por favor se conecten y nos sigan enviando también sus peticiones o gratitudes que tengan delante del Señor o cualquier situación que usted necesite. Si necesita consejería, háganoslo saber también para que estemos comunicándonos con ustedes. Que el Señor les bendiga. Reciba un fuerte abrazo hasta donde se encuentra y gracias por estar con nosotros. A la Iglesia Oreb, familia en la fe, donde quiera que usted se encuentre, el Señor los siga bendiciendo grandemente. Y no se olviden seguir orando por la familia Martínez, que el Señor consuele los corazones, de seguir orando por los enfermos, como es nuestra hermana Irene y Miguel Ángel Marín, y así también por Samuel, quien también está grave, el hijo de nuestra hermana Violeta, y oremos por ellos para que el Señor muestre su poder en ellos. Estemos convencidos de que como iglesia debemos caminar con la visión
del poder de Dios en medio de nosotros. El dínamos de Dios es una realidad, porque la promesa de Jesucristo ya fue cumplida. Y hoy debemos caminar con esa convicción. Que el Señor les bendiga y otra vez un fuerte abrazo a donde quiera que usted esté. Gracias por su comunión, su presencia y por acompañarnos. El Señor sea con su vida.